Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del curso de Construcción Epistemológica de las Ciencias Sociales de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Como parte de esta explicación vamos a abordar las diferentes corrientes epistemológicas de las ciencias sociales. Haremos un recorrido histórico, académico, metodológico, desde un estudio y la investigación de los temas que hemos desarrollado durante el curso y la clase en este proceso de formación como docentes en ciencias sociales. También vamos a hacer una reflexión crítica y argumentativa cómo estas diferentes corrientes epistemológicas de las ciencias sociales permiten el fortalecimiento de nuestra formación en ciencias sociales y el desarrollo de nuestra práctica profesional como docentes en diferentes áreas y disciplinas de las ciencias sociales que son abordadas por estas diferentes corrientes epistemológicas. Para iniciar la exposición es necesario definir el objeto de estudio desde la literatura especializada e investigativa de las ciencias sociales. Por ejemplo, vamos a citar a Guillermo Briont en su obra de Epistemología de las Ciencias Sociales, que se entiende como el análisis y el estudio del conocimiento científico, es decir, cómo conocemos y cómo aprendemos y sabemos el saber científico en diferentes expresiones. Bajo esta definición, en su campo de acción, lo citamos. Briones 1996, página 3, nos dice que analiza los supuestos filosóficos de las ciencias sociales, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y algo muy importante, la explicación y la interpretación de sus resultados y la conformabilidad y la refutabilidad. Esto ya nos va haciendo una introducción a entender cuáles son esas corrientes epistemológicas de las ciencias sociales en un hecho contemporáneo que vamos a estudiar y vamos a explicar como parte de este video. En la disciplina de las ciencias sociales existe una discusión histórica que se divide principalmente entre quienes buscan una explicación desde la causa y el efecto, es decir, esa herencia de las ciencias naturales o de la corriente epistemológica positivista, y quienes priorizan la comprensión y el sentido y las discusiones desde el sujeto, las subjetividades y las realidades del entorno, la cultura y el territorio. Para esto citamos a Cáceres Bejarano 2022, que nos explica cómo podemos entender desde una mirada de la dualidad cómo se divide la comprensión de las corrientes epistemológicas en las ciencias sociales. Y es muy importante en el proceso de formación docente y entender cómo surge y se construye el conocimiento a partir de la corriente o el paradigma que nosotros podemos analizar y entender. Para eso vamos a hablar de la primera corriente epistemológica, que es una de las que hemos abordado en clase y hemos trabajado durante los procesos de formación de este curso de introducción construcción epistemológica de las ciencias sociales. Tenemos la corriente positivista que nos explica, digamos, desde una mirada clásica, que la realidad social es externa al investigador y es sujeta a las leyes universales. Por eso al principio mencionábamos de cómo el conocimiento, la forma en que conocemos, sabemos, investigamos y explicamos y desarrollamos metodologías van a partir de las leyes universales o de los procesos del método científico explicado desde las ciencias naturales. Esta corriente epistemológica contemporánea o el positivismo que estamos analizando parte de unas sistematizaciones de las cuales su enfoque y características central, por ejemplo, citando a Delgado 2023 basado en Berlín 2004, explica que el lenguaje científico debe referirse a la experiencia u observaciones empíricas mediante el método científico, donde se puedan verificar teorías, es decir, clasificarlas de verdaderas a partir de la corroboración empírica de sus interferencias o inferencias lógicas que se dan. La objetividad, digamos que es una de las características más importantes de esta corriente epistemológica de las ciencias sociales, porque lo que establece es que el investigador social, el docente de ciencias sociales o el científico social debe tener una objetividad con sujeto de estudio, es decir, no debe tener una relación concreta, sino debe ser una relación objetiva, observable y medible. Cómo se desarrolla, digamos, desde la mirada de las ciencias naturales, esto aplicado a las ciencias sociales. Por eso ahí se desarrolla una discusión histórica y epistemológica que establece que las ciencias sociales en su construcción epistemológica y desarrollo histórico van a tener diferentes momentos y expresiones académicas que nos van a ir determinando
cómo conocemos y cómo sabemos las ciencias sociales. Y esto para nosotros como docentes en formación es muy importante porque a partir de esto podemos nosotros desarrollar el conocimiento que compartimos en el aula de clase con los estudiantes. Por ejemplo, esta corriente tiene una variabilidad que es conocida como el racionalismo crítico, es decir, a partir de lo que Torres Carrillo 2012 establece como investigar, hacer, enfrentar y plantear problemas alrededor de lo que se desarrolla en esta corriente epistemológica. Continuando con nuestra explicación, tenemos la corriente epistemológica hermenéutica o interpretativa, que es una de las corrientes desarrolladas principalmente por la Escuela de Frankfurt o William Delin, Henry Ricker y Alfred Schultz, esto citando a Toledo 2022, surge como un paradigma interpretativo cuyos referentes originarios pues son estas personas que mencionábamos y la Escuela de Frankfurt. Viene a ser una diferenciación entre la comprensión y la explicación, es decir, la corriente epistemológica interpretativa o hermenéutica lo que busca es leyes causales, y las corrientes enfocan su estudio en la interpretación de las ideas como de los hechos, considerando los significados que se asumen o se generen de estas aproximaciones. También se les domina como cualitativas, al concentrar su atención en la particularidad de la interpretación de los discursos de los sujetos y el lenguaje. En la corriente positivista hablábamos de esa objetividad. En esta corriente o en este paradigma de construcción epistemológica desde la hermenéutica o lo interpretativo hay una relación cualitativa o de alguna manera con el desarrollo de lo que se puede estudiar desde esta corriente epistemológica. También plantea, por ejemplo, la medición histórica del investigador, como Hans Gregor Gander, citado por Delgado 2023, habla de la comprensión de un texto. Un objeto social debe ser histórica, siempre mediada por los prejuicios transmitidos de generación en generación. Por ello no es posible lograr una comprensión libre de prejuicios. Aquí se debe plantear la reflexión crítica y explícita en el marco de lo que se va a desarrollar. Entonces, esta corriente interpretativa o hermenéutica nos plantea unos elementos causales a partir del método, lo que se puede conocer y estudiar desde quien hace el ejercicio de investigación o interpretación sobre lo que se está estudiando y desarrollando. Y también tenemos la corriente epistemológica de la teoría crítica o el paradigma crítico, también desarrollada por la Escuela de Frankfurt. Anteriormente mencionábamos que el paradigma hermenéutico crítico tenía alguna relación con la Escuela de Frankfurt, pero la que desarrolla como tal esta teoría crítica o nueva corriente epistemológica es precisamente la Escuela de Frankfurt con Habermas, Honigkers, donde nosotros vamos a encontrar un proceso de sistematización de las ciencias sociales a partir de procesos de transformación que mueven los intereses específicos. La teoría debe ser una red abierta y flexible, integrada por conceptos teóricos y el lenguaje común que permite descubrir la síntesis de múltiples determinaciones. La teoría crítica lo que nos permite a nosotros es entender el contexto, el hecho histórico, cultural, a partir de lo que nosotros podemos conocer y saber. Es decir, por ejemplo, citando a De la Garza en 1994, ya no es la subsunción de un fenómeno en una hipótesis proveniente de una teoría a través de la verificación empírica, sino que es la reconstrucción de la totalidad concreta en que el sujeto se relaciona con su entorno. Para concluir esta explicación en este video vamos a hacer un resumen de las tres corrientes epistemológicas que hemos abordado. La corriente epistemológica del positivismo centra la objetividad y parte del estudio o leyes universales que plantean las ciencias naturales. La corriente hermenéutica o interpretativa parte de lo que se puede entender, estudiar y aprender el proceso de investigación. Y la teoría crítica o la corriente epistemológica crítica nos abre la posibilidad a nuevas formas, nuevos procesos y planteado por la Escuela en Frankfurt en el marco de la construcción del paradigma a través de lo político, lo económico y lo cultural. Para terminar nuestra explicación, queremos hacer referencia a una de las corrientes epistemológicas de las ciencias sociales que van surgiendo en el marco del desarrollo de la historia, que tiene que ver con las epistemologías del sur, planteadas por Enrique Dussel o Buenaventura de Sousa, donde va a entender las dinámicas del territorio a partir de la cultura, las prácticas ancestrales, las nuevas realidades y otras formas de ver y conocer el mundo, más allá del planteamiento clásico o contemporáneo de las corrientes epistemológicas. Hasta aquí nuestra explicación de nuestro video.
para la licenciatura en Ciencias Sociales.